noches, mis amados hermanos en Cristo. Hoy estaremos viendo nuestro estudio número 14 relacionado con el tema de sana y buena doctrina. El tema en especial del día de hoy está relacionado con lo que veíamos ya en otra doctrina anteriormente. Habíamos estado viendo el tema de la iglesia local. La última parte que vimos en ese estudio nos hablaba específicamente de otra doctrina, que en este caso son las ordenanzas. Y dentro de las ordenanzas, tomando en cuenta el contenido de este tema, encontramos dos. Esas dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Ahí lo manejamos de una manera general en vista de que estamos hablando específicamente de la iglesia local. Hoy quiero tomar una de estas dos ordenanzas, específicamente la del bautismo, de manera específica, la doctrina la doctrina del bautismo. Y quiero entrar en materia específicamente en este tema. Hay ciertos detallitos importantes a considerar en vista de que en cuestiones religiosas o el conflicto entre muchos respecto a este tema, pues nos lleva a, como siempre lo he estado mencionando desde que empezamos este tema, a centrarlo completamente en la Biblia, en las Escrituras. Y el primer punto que te quiero tomar en cuenta de este tema es la definición de la palabra bautismo. Esto nos va a dar mucha información y nos va a ayudar a tener todo lo que necesitamos para fortalecer el contenido de todo este estudio, de toda esta doctrina. La definición de la palabra bautismo viene de la palabra baptizo, del idioma griego, y significa sumergir y sepultar. De ahí tenemos prácticamente definido en términos generales y en lo que respecta al contenido de ese tema, esta definición. La definición de la palabra bautismo. Bautismo significa sumergir y sepultar, y como ya les mencioné, viene de la palabra griega bautizo. Y bueno, para los judíos, esta palabra significaba la purificación de lo que podía prohibir a una persona estar en contacto, en presencia de Dios en sus vidas. O sea, es un detalle interesante en lo que respecta a lo relacionado con los judíos. Pero bueno, tomando en cuenta esto, me gustaría que vayamos a la segunda parte. Como ya les había mencionado hace unos momentos, hay ciertas controversias en lo que respecta a ciertos grupos religiosos, y nótese que no estoy hablando de la vida cristiana, estoy hablando de ciertos grupos religiosos que hacen que se extienda la aplicación de este tema. Los diferentes tipos de bautismo. Generalizando, hay tres tipos de bautismos que básicamente se han practicado a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la iglesia. Estos tres tipos de bautismo son los siguientes. La primera de ellas es el bautismo de la aspersión. Aspersión es, y de alguna manera el término, la palabra lo especifica. Aspersión es como agarrar un poquito de agua de un recipiente y extenderlo, esparcirlo aquí específicamente se dirige a cierto tipo de personas. Y en el sentido estricto de la palabra, este tipo de bautismo, la aspersión es de esta manera. El otro tipo de bautismo que se conoce es la de afusión. El bautismo por afusión es algo parecido al anterior, nada más que aquí es tener un recipiente, no con la mano y esparcir el agua. En este caso, en el bautismo de afusión es en un recipiente juntar el agua y rociarla específicamente en la cabeza a la persona en cuestión. Entonces, este es el bautismo por afusión. Y el tercer tipo de bautismo que se aplica o que se practica mucho en estos días es el bautismo por inmersión. Inmersión, pues de alguna manera el término lo dice todo, ¿no? Es la forma de bautizar en la que de alguna manera sumergen completamente a la persona en agua y de esta manera aplicar el sentido de
del significado del bautismo. Recordemos que la palabra bautizo significa sumergir y sepultar. Por lo tanto, de estos tres tipos de bautismo que se aplican mucho en nuestra sociedad en la actualidad, el que se puede considerar realmente bíblico es este tercero y último, inmersión. Ese es el bautismo bíblico. En Colosenses voy a pedirles que vayamos a la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice aquí la primera parte del versículo: sepultados con Él en el bautismo. Este es el bautismo bíblico. En tercer lugar, quiero que tomemos en cuenta otro detalle importante. Vamos a tomar en cuenta unas características generales relacionadas con este tema, lo que es el bautismo. El bautismo es una ordenanza. Ya lo había mencionado al principio. El bautismo es una ordenanza establecida por Dios para la iglesia y como tal no admite cambios y debe, por lo tanto, practicarse conforme lo enseñan las Sagradas Escrituras. Para ello voy a pedirles que vayamos al libro a la carta, mejor dicho, de Romanos capítulo 6, en el versículo 3. En este versículo nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Habla también en el sentido de ser sepultados. La iglesia es la única, y aquí enfatizo claramente esto, es la única que tiene la autoridad para administrarlo. El único que tiene el derecho, válgame, la autorización bíblica de poder aplicar el sentido del bautismo es la iglesia, nadie más. El bautismo no tiene ningún poder regenerador. Hay mucha gente que tiene esa idea, que quieren bautizarse porque quieren. Y en los tiempos bíblicos también se aplicaban. Hay unos ejemplos en la palabra de Dios que la gente quería bautizarse porque esperaban este aspecto, este poder regenerador en sus personas. Pero vamos a la palabra de Dios, vamos a tomar en consideración las Escrituras. Dice Mateo capítulo 3, Evangelio según Mateo en el capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, vean las palabras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que recalco, veamos cuál es la forma correcta del bautismo. A resumidas cuentas, en base a todo lo que hemos mencionado hasta este momento, la forma del bautismo es la de inmersión. Voy a pedirles que vayamos a otra cita bíblica, en Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice aquí la palabra de nuestro Dios en este versículo: porque somos sepultados, nuevamente aquí está el término, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una de las razones, conforme viene el contexto de la historia, es que el bautismo bíblico, como ya lo dijimos, es a través de la inmersión. En ciertos lugares hubo ciertos cambios en vista de problemas de agua. Había ausencia de este líquido tan importante, y pues como tal no podían tomar una gran cantidad de agua para que se pudiera aplicar el bautismo como se nos enseña la palabra de Dios, y le empezaron a aplicar los otros dos que ya mencionamos, afusión y aspersión. Esa es la razón principal por la cual se aplicaban esos tipos de bautismo. Pero muchos se quedaron con esa idea, no se les corrigió, no se les instruyó en el por qué lo aplicaban de esa manera, y ya pues hay muchos que lo toman como parte fundamental de sus doctrinas. Pero bíblicamente hablando, la única forma del bautismo, como ya lo mencionamos y lo resalto nuevamente, es el bautismo por inmersión. ¿Quiénes son los candidatos al bautismo? Es decir, ¿quiénes son los que realmente pueden bautizarse? Y lo puedo resumir de esta manera: solo
y únicamente los que son creyentes. Es decir, aquellos que han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador son los únicos que tienen la posibilidad de poder ser bautizados. El administrador, como también ya lo mencionamos, el administrador del bautismo es la iglesia. Puede utilizar a diferentes tipos de personas, pero bien definidos, bien específicos, escogidos de una manera precisa, correcta, y no cometer errores que nos puedan llevar a situaciones que en algunos casos han llegado a suscitarse y aplicar el bautismo. Sí, el bautismo por inmersión, pero de una manera muy inapropiada. Y bueno, vamos a la cuarta y última parte de esta reflexión, en lo que respecta a esta doctrina. Y veamos a Jesús y el bautismo. Recuerden que bíblicamente hablando podemos encontrar que Jesús fue bautizado. Recordemos que Juan, considerado como tal, teniendo ese título, Juan el Bautista, fue el que bautizó a Jesús. El creyente bautizado, tomando en consideración el ejemplo de Jesús, testifica de su identidad personal con la crucifixión de Jesús y de su resurrección. En Lucas capítulo 3, versículo 16, voy a pedirles que vayamos a este versículo, a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 3, versículo 16. Nos dice ahí la palabra de nuestro Dios, dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Obviamente se está refiriendo a la persona de Jesucristo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Curiosamente, momentos después, Jesús pide que Juan lo bautice. Un ejemplo importante. Realmente Jesús no necesitaba bautizarse, pero fue bautizado. El creyente bautizado testifica de su identidad personal con los otros creyentes. Ya hablábamos de la identidad personal con la persona de Jesucristo, pero también el bautismo es determinante para tener identidad personal con los otros creyentes en el cuerpo de Cristo, que han tenido la misma experiencia del nuevo nacimiento. Y por último quiero mencionarles lo siguiente: el bautismo es un compromiso. Sí, es un compromiso. Y bueno, recalco el sentido de compromiso porque recordemos que el bautismo es una ordenanza, es decir, es un mandato, es algo que Dios ordena que se lleve a cabo y lo expresa a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que recalco nuevamente, el bautismo es un compromiso para morir a la naturaleza vieja de la carne, y también tiene ese simbolismo, para vivir, es decir, el momento de ser levantados del bautismo, tiene el sentido de vivir con Dios, guiados por el Espíritu Santo. Así que ese proceso simbólico del bautismo, de ser sumergidos, válgame el término, sepultados completamente en el agua, y que simboliza la muerte a nuestro pecado, y luego ser levantados nuevamente saliendo del agua, con el simbolismo de ser levantados a una nueva vida, a una nueva relación, en nuestra relación con la persona de Jesucristo, y vaya a ser un instrumento en las manos de Dios a través o por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, si alguno de ustedes no se ha bautizado, bueno, que también hay que ser responsables en la decisión que tomemos, pero yo creo que también es una responsabilidad tomar en cuenta este mandato, esta ordenanza de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. Obviamente, si aún no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador personal, te invito a hacerlo para que puedas ser un candidato para ser bautizado. Y bueno, pues que Dios les bendiga y terminamos.